Estamos de regreso esta segunda hora en tu programa Vida en Balance, transmitiendo esta semana desde la Feria Internacional del Libro y dándole la bienvenida a la gente que nos está sintonizando esta mañana en el 1310 de AM. Una mañana muy especial porque tendremos la presentación del libro Vuelo Unitario de un gran amigo y compañero que ha estado con nosotros en Vida en Balance en varias ocasiones, Carlos Vázquez Segura, que lo voy a presentar. Es el escritor y poeta mexicano. Es un poeta en permanente búsqueda de esencias, imágenes y metáforas, quien ha sido descrito como el maestro del verso libre. Tiene 4 publicaciones y hoy nos va a presentar la 5ª publicación. Sus 4 libros: Soplos y Pensamientos, Áspera una luz, Quijotes y Luciérnagas, El eco de la piel. Él es Charly, mejor conocido para nosotros, sus amigos. Charly, muy buenos días, qué gusto tenerte aquí y qué emoción que nos vengas a presentar tu nuevo libro. El gusto es mío, Carmen, gracias por tenerme una vez más aquí ante tu público y con el micrófono en la mano para poder compartir un poquito de lo que tengo el día de hoy para, precisamente para dar y para a través de ello dejarme un poquito más personalmente, porque en otros programas hemos hablado de otros autores y un poquito hemos hablado de mi trabajo, y hoy me das la oportunidad desde este hermoso foro que es la FIL, desde este hermoso escenario, de presentar un libro mío que acaba apenas de ser editado y que estamos apenas poniendo ante los ojos de la comunidad, de la gente a la que quiero, la que me quiere y la que pudiera llegar a leerme, que es lo importante, llegar a públicos nuevos a través de la publicación de la obra. Muchas gracias a ti, Carmen. No, gracias a ti por pensar en nosotros para compartir esta nueva publicación, este nuevo libro, Vuelo Unitario. Y como es una mañana especial, tenemos la participación de otro invitado, el doctor Juan Fernando Cárdenas, quien es arquitecto por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es profesor e investigador en la misma universidad, docente, académico, diseñador, artista, ilustrador, amante de la literatura y el dibujo. Profesor invitado en más de 30 universidades del país, ha dirigido más de 150 tesis de licenciatura, maestría y doctorado, y es fundador y director del Laboratorio Experimental de Arquitectura Simnasis y del proyecto de vinculación Círculos Morados en San Luis Potosí, México. Muy buenos días, doctor, gracias por estar con nosotros esta mañana. Al contrario, Carmen, gracias por la invitación, muy buenos días. Un placer estar aquí con Charly y por supuesto contigo aquí compartiendo los micrófonos en esta maravillosa experiencia de la FIL. Yo muy agradecida que esté con nosotros porque sé que usted va a ser la persona indicada para que nos haga la presentación de este libro Vuelo Unitario. Pues gracias, no sé si será la persona indicada, pero agradezco muchísimo la preferencia, la distinción y esta invitación que me hizo Charly, al cual conozco hace cerca de 30 años, entonces creo que hay mucho de qué platicar. Seguramente aquí saldrán anécdotas y otras que están más guardadas, pero bueno, esperemos que la pasemos muy bien. Así será, y me imagino que es una mañana muy especial porque viene desde San Luis Potosí. Así es, de San Luis Potosí, llegué el día de ayer. Tengo 25 años más o menos de disfrutando la FIL, cada año vengo como visitante, después un poquito como comprador de libros, después como bibliotecario, como parte del trabajo de la universidad, como ilustrador, en fin, vinculación. Me encanta esta fiesta nacional, internacional, y aquí estamos ahora por primera ocasión en comentarios a través de radio para comentar un libro. Así es. Y quiero platicarles a toda la gente que nos está sintonizando esta mañana que Charly muy amablemente nos trajiste libros para los radioescuchas. Platícame un poquito. Vamos a rifar entre las personas que nos hagan favor de llamarnos para hacer algún comentario un par de libros de Vuelo Unitario, uno más de El eco de la piel y uno más de Quijotes y Luciérnagas, para que quien guste hacer la llamada y participar en la rifa
serán bienvenidas sus aportaciones y comentarios. Entonces tenemos 3 libros para regalar esta mañana. Son 4, 2 vuelo unitario. 2 de vuelo unitario, que es el que vamos a estar presentando esta mañana, El eco de la piel y Quijotes y luciérnagas, todos son obra de nuestro invitado Carlos Vázquez Segura. Te quiero invitar a que participes, a que nos llames, te comuniques a los teléfonos en cabina 38 80 21 81, 38 13 13 55, y yo creo que nos vamos a ir al primer corte de la mañana, y regresando a este corte vamos a iniciar con esta presentación de esta obra Vuelo unitario de Carlos Felipe Vázquez Segura. Nos vamos a esta pausa y regresamos. Estamos de regreso esta mañana en tu programa Vida en Balance, en la presentación del libro Vuelo Unitario de Carlos Vázquez Segura. Y le quiero dar la palabra al doctor Juan Fernando Cárdenas, que nos ha hecho el favor de acudir aquí a la Feria Internacional del Libro para hacer esta presentación. Gracias, Carmen. Nuevamente, buenos días. Bien, yo les comentaba que anualmente vengo a esta feria y pues cada año por lo menos veo a Carlos, a Charlie, y siempre me pregunta, ¿cuántos libros compraste? No sé, 10, 20, 50 libros, a veces compro para la universidad. Y me dice, ¿cuántos llevas de poesía? Digo, ninguno. Y siempre me regaña, entonces ahora hablar de un libro de poesía es una aventura interesante. Y yo me preguntaba, ¿por qué la poesía? Alguna vez aquí en la FIL escuché a una muchacha que le preguntaban, ¿por qué la literatura? ¿Por qué la poesía? Dice, la literatura, los libros, la poesía nos ayudan a vivir más y mejores vidas. Dentro de un mundo cada vez más pragmático y utilitario, es un remanso y un encuentro y una promesa de felicidad. A Charlie creo que hereda una formación humanista y una vida en familia y una tradición. He tenido la oportunidad de conocer también a su familia, sobre todo a su papá, con quien tuve contacto muy directo, y creo que ahí hereda mucho de esta formación. Y yo me preguntaba, ¿por qué me invitó? Yo a Charlie lo conocí hace casi 30 años, me atrevería a decir que Charlie dibujaba más en ese tiempo que escribir, y que por ahí quedaron algunas poesías gráficas bien interesantes que nos permitieron acercarnos, y yo como amante del dibujo, del arte, creo que siempre conciliamos, ¿no? Un espíritu rebelde, un espíritu que siempre se ha cuestionado, y que me parece que en este quinto libro pues deja testimonio de su vida, de su formación. Creo que es un reflejo de una catarsis, de una autorreflexión hacia el interior. Dentro de estas experiencias de vida, alguna vez me contó de un profesor que creo que fue en la secundaria, que le dijo, nunca dejes de escribir, ¿no? Y es algo que yo también le trato de transmitir siempre a mis alumnos. Nunca dejes de soñar, nunca dejes de escribir, nunca dejes de dibujar, nunca dejes de hacer lo que te gusta, porque eso es la oportunidad de un crecimiento. Y eso nos habla de la naturaleza misma del personaje, en esta analogía entre el vuelo, el trayecto, el camino, la gran búsqueda consigo mismo, que alguna vez, como escribiera Anthony de Melo, ¿no? en aquel libro del canto del pájaro, decía, el pájaro no canta porque tenga un mensaje que transmitir, canta porque tiene un canto que cantar. Es decir, es la naturaleza que emerge en sí mismo, en el ser, y que Charlie lo plasma por ahí en algún texto que dice, el ave que sabe lo ave que es,
salta del nido por primera vez. Es la propia naturaleza del ser y el espíritu que sale y que busca ese vuelo en una especie de un Ícaro posmoderno que va construyendo las alas, pero es un vuelo que no quiere hacer solo, que se resiste a hacer solo, que busca siempre llevar consigo a todos los que le han dado forma a este ser, y que sueña como humanista, como un soñador, que es posible en este mundo todavía aspirar a una posibilidad de volar juntos y de aspirar a algo más, ¿no? Aún a sabiendas de que esas alas se van construyendo con el grano de arena de cada quien, con el plumaje de cada uno, pero que es necesario unirlas como un gran fractal, y que es consciente, me parece, que como Ícaro, pues esas alas van pegadas con una cera que seguramente entre más aspire a acercarse a lo supremo o al sol, como sucedía con Ícaro, se puede fundir. Es para mí un correr el riesgo y creer en la humanidad, y creer en la posibilidad de que juntos podemos lograr algo por este mundo, ¿no? Al grado que llega a esa aspiración de acercarse a Dios o a lo supremo y de confrontarlo, ¿no? Le dice: más te vale Dios que al final lo seas. En algo que me parece finalmente que el libro es un poco un credo. Me recordó a Carlos Fuentes cuando escribe en esto creo, y plasma todos aquellos elementos que han construido su vida, su personalidad y su ser, ¿no? En un camino, en un tránsito. Yo recuerdo a Charlie con situaciones adversas, duras, con problemas de trabajo, de economía, de familia, como podemos tener todos, pero siempre ese Charlie que nos transmite algo, ¿no? Siempre el Charlie sonriente, el Charlie vacilador que nos levanta siempre el ánimo, aún en ese tránsito difícil que, como diría Mario Benedetti en alguna de las antologías de sus cuentos, transitando, perdido entre lejanas presencias y cercanas ausencias, donde la distancia y el tiempo no importan, sino es más la intimidad que vence todo ello, ¿no? Ese es algunos de los aspectos que encuentro en el libro, y que en su presentación, tomando algunas palabras de Eduardo Azuri, nos habla de ese juego entre la filosofía, la poesía y quizá la metafísica, y viceversa, ¿no? Charlie enfrenta ese vacío existencial, esa ausencia a veces o transformación de valores, tratando de entenderla como un caos. Ya José Saramago, en El hombre duplicado, decía que el caos es otro tipo de orden, es un orden aún por descifrar, y creo que eso es lo que se plantea en su interrogante y en su inquietud y en su búsqueda interior Charlie, en uno de sus poemas inclusive, que se llama el paralelo, es como el ser paralelo, es lo que nos enfrenta Saramago en ese libro del hombre duplicado. ¿Qué sucedería si un buen día encontramos a alguien idéntico a nosotros, que nos roba prácticamente la vida y la personalidad? Y en ese poema de Paralelo creo que Charlie toca ese aspecto y esa reflexión. Es dice, un sujeto conocido, idéntico a mí, pero extraño. Es enfrentarse realmente a lo que Soren Kierkegaard denominaba como esa angustia existencial, y que David Toscana, en un libro que también vi en la presentación aquí en la FIL de La ciudad que el diablo se llevó, plantea un mundo destruido, en este caso la ciudad de Varsovia, pero que en el encuentro de personajes, las relaciones humanas tambaleantes se enfrentan a un nuevo esquema de valores y a unos nuevos paradigmas para enfrentar la vida aún entre los escombros. Entonces Charlie es
un artista, un poeta liberal, un constructor metódico, que transita por las geometrías, que pasea por las diferentes escalas desde lo individual hasta lo social y la humanidad entera, en una búsqueda y en una evolución fractal, rompiendo paradigmas y geometrías de lo establecido. Es un poeta con alma de filósofo, un narrador de la vida contemporánea, escondido a través de la palabra, que es su gran herramienta de cambio. En ese sentido, creo que hay imágenes que guardan más textos que la misma literatura, y hay poesías que guardan más imágenes que el diseño o la pintura misma. Y es este juego de imágenes que se construyen a través de la palabra o de textos y palabras que se construyen a través de las imágenes. Y creo que muchos de aquellas poesías gráficas que vi hace más de 25 años de Charlie siguen vivas y están allí para quizás hacer un sexto libro donde podía invitarme a compartir el dibujo y la plástica, ¿no? Finalmente, este documento, pues creo que Charlie se para frente al espejo, se enfrenta a sí mismo, a ese ser paralelo, o más aún, se atreve a introducirse dentro del espejo, como aquel cuento de Julio Cortázar, donde dice que alguna vez los seres de este mundo que habitamos y los que están dentro del espejo eran lo mismo, y sin embargo, por una serie de cuestiones que él empieza a narrar, quedan congelados y condenados a imitar simplemente a los que estamos acá. Entonces el momento de estar detrás del espejo permite cruzar puentes, pero él trata de hacerlo siempre acompañando, trata de llevarnos allá y de compartir esa búsqueda y esa alegría de encontrar otras posibilidades y otros mundos. Es en ese sentido el libro, creo que un pacto, una alianza, porque Dios, locos y libres, nos necesita, como dice también por ahí en una parte de ese texto. Pues qué maravilla tener la participación del doctor esta mañana, del doctor Juan Fernando Cárdenas. Y mira, Charlie nos trae una faceta de ti que yo pensaba ya conocerte mucho. Yo no sabía de esta poesía gráfica, que eras ilustrador de alguna manera, por decirlo. Y la verdad, yo le comparto al doctor que hemos tenido el placer de que Charlie nos acompañe periódicamente en el programa y nos ha hecho un acercamiento cálido y amable a la poesía, porque yo le decía pues que es algo difícil, o que es durante nuestra historia y durante nuestra educación no se nos hace este acercamiento, y Charlie lo hace de una manera muy simple, muy sencilla, y con esa sonrisa que siempre nos dice el doctor que tienes en tu rostro. Pues muchas felicidades por este vuelo unitario, Charlie. Me encantaría preguntarte antes de irnos al corte, así como mencionaba el doctor Juan Fernando, ¿por qué la poesía? Pues es como, pues me tocó tener esta enfermedad y no me queda más remedio que volar en ella. Quise empezar a ser pintor, como bien dice Juan Fernando, hace muchos años. Necesitaba yo expresar cosas, expresar lo que siento, lo que entiendo de la vida y lo que no entiendo de la misma. Primero tomé los pinceles, pero me di cuenta que por ahí de a tiro no. Únicamente vendí un cuadro y no fue por el hecho de la venta, sino que mi necesidad de expresión era más compleja, requería más precisión y no lograba yo alcanzarla a través de las imágenes. Entonces recurrí a las imágenes descritas a través de la palabra. Sigo siendo pintor, pero ahora en lugar de usar pinceles y colores, uso tinta e imágenes, tropos, figuras retóricas, que es ahora la manera en la que sigo siendo pintor. Ahora soy un pintor de palabras y me encantaría que las personas lograran encontrar esos dibujos y esas escenas del mundo que intento plasmar en el papel en blanco cuando lean mis poemas. Y con esto nos vamos a ir a un corte, recordándoles a la gente que nos está sintonizando esta mañana. Tenemos 4 libros para obsequiarte esta mañana. 2 del libro que estamos presentando, Vuelo Unitario, 1 del Eco de la Piel y otro de Quijotes y Luciérnagas. Te recuerdo los teléfonos en cabina donde puedes participar: 38 80 21 81,
38 13 13 55. Vamos a este corte y regresamos aquí a la Feria Internacional del Libro. Estamos de regreso esta mañana en tu programa Vida en Balance, transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro con una presentación de un libro muy especial, Vuelo Unitario, del autor Carlos Vázquez Segura. Tenemos llamadas, nos llama Antonio Juárez García, nos comenta que acaba de leer el libro Satán y le despertó de nuevo el gusto por leer. Pues qué maravilla, Antonio, que vuelvas a retomar los libros. También nos llama Ana Laura Gaitán. Ambos están participando por uno de los 4 libros que nos trajo nuestro invitado Carlos Segura a obsequiar a los radioescuchas esta mañana. El libro Vuelo Unitario, un poemario que aborda la trascendencia de la vida, el más allá y la relación con un Dios posible desde la perspectiva de una espiritualidad que no se abraza a ninguna religión específica, sino que la hermana como visiones humanas por medio de las cuales el hombre puede saberse parte de la grandeza que ha dado a luz al universo. Esto es un poco de esta presentación, Vuelo Unitario, y me encanta que siempre dentro del programa tienen una relación los temas. La primera hora estuvimos hablando de espiritualidad y este libro, Vuelo Unitario, estás hablando, Charlie, que tiene que ver algo también con esta espiritualidad. Más allá de una religión, una espiritualidad. Quiero preguntarte por qué el título Vuelo Unitario. Vuelo Unitario es el contenido del poema que más me gusta de ese libro, que es el primero, y ahí trato de una forma de fundir lo que para mí es la explicación de la existencia misma, donde una causa es parte de otra, y donde cada digamos, es como un fractal inmenso el universo. Cada idea, cada proyecto, cada afán del universo, de la vida, desde el más pequeño es parte del que sigue, que es más grande, y ese a su vez es parte del que sigue, que es más grande, y todos son similares y a la vez todos forman parte del todo, de ese todo al que pertenecemos, ese todo al que podemos llamar Dios, ese todo que lo explica y que lo contiene absolutamente todo en conjunto y en sus partes. Entonces es una cuestión filosófica que trato de explicar poema a poema en este libro, que es un reto. El reto de este libro ha sido la poesía misma, más que, digo, porque cualquiera puede hablar de Dios y vamos, en nuestras puertas nos tocan ahí y nos quieren hablar de Dios, hay los hermanos, mis respetos para ellos, pero hay mucha gente que puede hablar de su versión de Dios. Yo lo que quiero aportar aquí es poesía, me interesa la calidad de la poesía, y el reto de este libro, como digo, es lograr que cada texto supere el umbral del lenguaje común, alcanzando las alturas de la poesía, del arte mismo, siendo cada uno de estos poemas la mejor versión posible de sí mismo. El reto ha sido romper la idea de que los poemas y los paradigmas filosóficos se repelen entre sí, de que los poemas deben limitarse a la estética de la retórica y a la dimensión de lo emocional o descriptivo, teniendo mucho cuidado, eso sí, de no acercarse al campo de lo que pudiera ser considerado como didáctico. Ese es el reto, romper ese paradigma, romper esa idea de que en la poesía no se debe decir nada trascendente, no se debe decir lo que uno realmente piensa sobre lo más importante de la vida, que es la explicación que le damos a ella misma. Ese es el reto para mí, el reto de este poema de este poemario es que a través de la poesía y sin salirme de ella, logre yo expresar, logre yo comunicar, sin querer enseñarle nada a nadie, lo que para mí como autor explica la vida, explica el más allá y me une y me identifica con un Dios en el que creo. Y quisiera compartirle a la gente que nos escucha esta mañana una advertencia que viene aquí escrita que me gustó mucho y dice: la lectura de este libro puede ser peligrosa porque puede causarle serias reflexiones y cuestionamientos, al mismo tiempo que le sumergirá en momentos intensos de exploración personal, no exentos de emoción. El autor, Charlie, es un reconocido provocador de conciencias que usa como herramienta
la poesía para inducir visiones extraordinarias que a veces nos elevan a las estrellas y otras nos devuelven al polvo del que hemos emergido. Y esto es una advertencia que viene en el libro que le hace el presidente de la World Cultural Alliance en México, Eduardo Azouri Miranda. Vuelo unitario. Entonces es como regalarnos el tiempo y sumergirnos, Charly, y de alguna manera contactar con nosotros mismos a través de la poesía. Pues es contactar conmigo porque yo no soy autoridad ni soy nadie para decirle a otra persona qué es la verdad, además de que nadie sabe qué hay después de la muerte. La muerte es el misterio primordial que nos enfrenta ante la posibilidad de que exista un más allá, una vida espiritual o un Dios incluso. Nadie ha podido venir y comprobar fehacientemente o con el método científico que después de la muerte hay algo. Sin embargo, los que vemos las evidencias con ojos de poeta y vemos cómo es que el mundo se sostiene de una manera increíblemente poco probable y sin embargo los planetas no chocan entre sí y sin embargo las plantas a través de la energía solar generan el milagro de la fotosíntesis, generan el crecimiento de cada árbol, de cada flor. Cuando vemos que vivimos inmersos en un universo de milagros, pues no nos queda más remedio que creer que de alguna manera hay una dimensión espiritual que sustenta todo esto y es de esta dimensión de la que yo hablo en este libro desde mi perspectiva muy personal y repito, sin la intención de decirle absolutamente a nadie que esta es la verdad. Esta es mi manera de percibir las cosas a través de la formación y de los ejemplos que he recibido de otras personas, a través de la observación, a través del aprendizaje que he tenido y que continuaré teniendo toda mi vida. Es, repito, la intención de este libro, tocar la poesía misma, llegar a ella, aspirar a llegar a la poesía, que es algo muy, muy difícil, casi tan etéreo como el más allá mismo. La poesía es así, tan incierto como el más allá. Nadie ha podido definir ni la poesía ni el más allá. Y aquí trato de unir en este libro ambas dudas en un mismo conglomerado de papel. Compártenos tu experiencia, Charly, tener Vuelo Unitario en tus manos. ¿Cuánto tiempo de trabajo te ha llevado esto? Bueno, yo he escrito desde hace muchísimos años y he ido separando por temas lo que escribo. Entonces yo no puedo decir que este libro sea lo que he pensado en los últimos años o lo que he escrito, sino que es lo que he escrito desde hace más de 30 o más de 40 años, pero que he ido apartando, repito, temáticamente y que ahora le tocó ser publicado, así como el libro anterior, El eco de la piel, fue un libro exclusivamente de erotismo y de amor, de pareja, y como Quijotes y Luciérnagas también tuvo su propia temática. Este libro de Vuelo Unitario pretende abordar todos aquellos poemas en los que yo como persona, como autor, me identifico con el más allá, con Dios, con lo que pudiera ser, con cualquier explicación que me permita creer y sustentar que después de la muerte hay algo y que ese algo antes de la muerte es capaz, por su poder, de sustentar no solamente el equilibrio del universo, sino la ética misma que nos permite respetarnos entre los seres humanos. Charly, queremos que nos des una probada de esta poesía, de este libro, Vuelo Unitario. ¿Con qué vamos a iniciar? La gente debe estar igual que yo, esperando con ansias escuchar algo de este libro. Ok, con mucho gusto. Voy a empezar con un pequeño poema, se llama Proteína. Los títulos están medio locos, pero bueno, ya me entenderán. Dice así este poema. Somos vaho del sol que parió al nuestro, efímero pulso en los ciclos del carbón y del agua. Despertando venimos de otras vidas y arando esta tierra podremos emigrar a la cuna de las estrellas. Transcurrimos en un puñado de luz amasada en carne transitoria, mientras enguantamos nuestras manos con afanes de libertad. Somos neurona de la única mente, fibra del pensamiento indiviso, proteína en la conciencia que activa los muslos del universo. Ya entendimos el porqué del título, Charly.
Qué bonito. Y dime una cosa, ¿tiene este mensaje para diferentes edades? Es decir, ¿tú a quién le podrías recomendar un libro de poesía como este? Yo creo que la poesía no tiene edades y cada lector la puede interpretar de diferente manera en diferentes momentos. Un mismo lector en diferentes momentos de su vida puede tener muy diversas interpretaciones de un mismo texto al leerlo repetidamente. Es lo padre de la literatura, que nos encontramos a nosotros mismos como somos en ese momento y en la siguiente vez nos volvemos a encontrar con el que ahora somos, porque todos estamos permanentemente cambiando. Doctor, en su experiencia, la poesía, ¿qué ha llegado a marcar en su vida? Ahorita escuchando un poco a Charlie, quizás en este juego de analogías a las cuales invariablemente nos lleva Charlie a través de la palabra, recordaba por ahí en alguna obra de teatro donde se hablaba sobre el arte, sobre el dibujo y la fotografía. Y creo que en la literatura, la narrativa histórica equivaldría un poco a la fotografía. Pretende ser objetiva, pretende ser fiel, pretende ser racional, descriptiva y mostrar los hechos tal como son. Muchas veces tiene el valor de lo instantáneo y el registro de la historia. Sin embargo, también la frialdad. En aquella obra decían, la fotografía congela a la imagen, congela a la persona. Y creo que la poesía, por otro lado, en su equivalencia a las artes gráficas, sería un poco el dibujo. El dibujo, como es la poesía, construye historias, nos permite transitar, nos permite evocar, recorrer los espacios y las vidas, como aquellos grabados de Piranesi, o inclusive como una representación gráfica que aparece allí en la presentación que hace Eduardo Azuri de los grabados de Escher, de la autopoiesis, de la autocreación, del fondo y la forma, cuando uno a otro nos construimos a través de ese crecimiento mutuo, que es lo que creo que aspira este vuelo unitario. Entonces, en ese sentido, la poesía permite construir a cada quien nuestra propia historia. Y como diría Heráclito, nadie nada dos veces en un mismo río. Yo puedo leer esta poesía en otra circunstancia de mi vida, en otro momento, en otro tiempo, y reconstruirme a mí mismo. Y en ese sentido, decía yo, como el dibujo, que a lo mejor yo podría juntar personas o provocar mundos que tal vez en la fotografía o en lo meramente lógico no sería posible. De esa manera, como seres humanos, nos complementa la parte holística de nuestros hemisferios cerebrales izquierdo y derecho para integrar la emoción y la razón, para integrar la ciencia y el arte, para integrar lo que creo que Charlie durante tantas décadas ha luchado, porque bueno, a lo mejor alguien que lo escucha ahora o que conoce sus libros y que escucha sus palabras, tal vez pocos se imaginarían que es ingeniero y que tiene esa parte técnica, mecánica del trabajo con el que lucha diariamente. Entonces son finalmente facetas que vivimos y que nos complementan y que nos permiten integrarnos para fusionar y construir nuestras alas y emprender nuestro propio vuelo, pero también nos reconstruyen en el tiempo o nos conectan a otros seres para, de manera conjunta, aspirar a mayores vuelos. Y qué manera tan sencilla nos hace de comparar la poesía con el dibujo o con la fotografía, y efectivamente son esas reflexiones y cuestionamientos, la poesía a través de la palabra, de la letra, y la fotografía y los dibujos a través de las imágenes, y esa es la invitación, que te dejes llevar por la poesía, que dejes ver qué reflexión, qué cuestionamiento tiene para ti esta mañana. Nos vamos a ir a un corte, tenemos llamadas. Regresando de este corte, comparto las llamadas
con Charly, de la gente que está participando por estos libros, El eco de la piel, Quijotes y Luciérnagas, y por supuesto el libro que estamos presentando esta mañana, Vuelo Unitario. Los teléfonos en cabina para que participes con nosotros, 38 13 13 55, 38 80 21 81. Nos vamos a este corte y regresamos. Programa Vida en Balance esta mañana en compañía de Carlos Vázquez Segura, del doctor Juan Fernando Cárdenas, en la presentación del libro Vuelo Unitario. Te quiero compartir algunas de las llamadas, Charly, de la gente que nos está sintonizando. Nos llama Alfonso Pérez. Felicito a Charly por su nuevo libro. José Ortiz Valdivia, que está participando por los libros que tenemos esta mañana para obsequiar. Raúl Afraín Ramírez Guerrero, Margarita Torres, María Guadalupe Montes, quien nos manda felicitar por transmitir desde la Feria del Libro, se emocionó mucho, pues realmente nosotros también estamos muy emocionados de estar transmitiendo esta semana desde aquí. Claudio Vázquez, felicito a Carlos por la presentación del libro. Pati Carrillo, Guillermina Valdés Ponce, qué maravillosos los programas de la FIL. Juan Carlos Valdés Navarro, gracias por estar en la FIL, qué emoción. Pues gracias a ustedes que nos están sintonizando esta mañana y que están participando, y por los libros que nos trajo Charly esta mañana a compartir con nosotros. 2 libros de Vuelo Unitario, que es el libro que estamos presentando esta mañana, un libro de Quijotes y Luciérnagas y un libro de El eco de la piel, todos libros de poesía de nuestro invitado esta mañana, Carlos Vázquez Segura. Me gustaría, Charly, si nos puedes seguir compartiendo un poco más de este libro. Sí, solo quiero antes agradecer a Jorge Sousa, a Eduardo Suri y a Gloria Velázquez por haberme regalado tan hermosos prólogo, prefacio y preludio respectivamente, textos que se encuentran obviamente al inicio de este libro que hoy presentamos. A continuación voy a compartir un poema que se llama La Fibra. Este poema lo escribí hace 30 años cuando un grupo de locos nos reuníamos precisamente en casa del doctor que aquí me acompaña, de Juan Fernando Cárdenas, por eso lo invité al señor. Nos reuníamos en su casa varios, entre ellos Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio, que es un gran escritor que ha ganado premios internacionales escribiendo obras de teatro. También estaba Eduardo Suri, por supuesto, Pilar Aguilar, Gerardo Ochoa, que ha triunfado como compositor y como cantante, y varios más, Francisco Pufló. Éramos un grupo de amigos, Víctor Velasco, que nos reuníamos a compartir la bohemia, a inspirarnos, a ayudarnos entre todos a ser cada vez más creativos, y en aquel tiempo tenemos el proyecto de hacer un libro común, y este poema de La Fibra no pasaba el sedazo porque teníamos que votar entre todos si sí o si no pasaba cada uno de los poemas. A mí este poema me encantaba y nunca me lo aprobaban, y finalmente me lo tuve que aprobar yo solo 30 años después, y el poema La Fibra dice así: soy una fibra, hilacho alargado, nimiedad que flota enredada al flujo que horada al tiempo, filamento adosado al destino que navega las dunas del éter. Hilado voy en la rueca absoluta, enredando mi voz larga en los ciclos del instante. Soy brizna en la trama que cruza hilos entre los astros, hebra en el cordón continuo que engrosa al flujo con que se amarra a Dios la efusión tejida del universo. Qué bonito poema, doctor. Platíquenos, ¿por qué no le daban el visto bueno a La Fibra? Bueno, ya que Charly trae esos recuerdos a la memoria, primero quisiera aclarar, bueno, si a un cuarto de estudiantes se le puede llamar casa, pues sí, nos reuníamos allá en mi casa. Y efectivamente había un poquito de música. Estaba muy reciente aquella película donde Robin Williams la hace de profesor con una serie de jóvenes en la Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no? Y pues era un grupo de soñadores que queríamos transformar al mundo, efectivamente, y
y pues yo creo que Charlie, dentro de su personalidad, siempre no sabíamos si jugaba o era serio, y a la fecha, ¿no? Pero no, la verdad sí, a lo mejor no habíamos madurado para valorar lo que hay detrás. No pensaban que era en serio ese poema, Charlie. Lo mejoré un poquito. Pensamos que se lo había fusilado por ahí, que lo había copiado de algún... Pero ha de ser realmente emocionante para usted esta mañana estar compartiendo este libro con Charlie y ver que parte de todas esas anécdotas hoy en día tienen un resultado. No, por supuesto, claro, y vamos, ¿no? El seguir, ¿no? Ese crecimiento a través del tiempo. Recuerdo que con gran emoción me entregaba en fotocopias y con esos engargolados feos que había antes de plástico sus poemarios, y alguna vez hace 10, 15 años lo encontré aquí en la FIL cargando sus fotocopias mal hechas, aquí tratando de buscar un editor que le llevara aquellas primeras letras, y me recordaba un poco a Toulouse-Lautrec con sus dibujos bajo el hombro, caminando por las calles sucias de París, ahí buscando quién le hiciera caso, ¿no? Entonces es ese soñador Quijote que he tenido la fortuna de ver crecer, transformar y enfrentar los molinos y lograr esto, ¿no? Lograr ya un quinto libro que sin duda nos dejará mucho más. Y bueno, platicando con él, dice, es muy especial, y efectivamente por la estructura. El libro tiene tres partes, y en esa primera habla justamente de la humanidad, de la integración, del vuelo común, de todos los componentes y los paradigmas, pensaría yo, a la escala macro, para luego introducirse en lo individual, para enfrentarse a ese espejo, o introducirse a ese mundo detrás del espejo para cuestionarse, para reflexionar, para buscar. Pero también nos habla de que ahí está latente, ¿no? Ahí está la semilla aquella, y los sueños que nunca murieron, ¿no? Está aquel joven todavía, más allá de la edad, con los mismos sueños latentes, y que sigue amando sus escritos, que para él mismo seguramente lo reconstruyen en el día a día o en el paso del tiempo, y que seguramente le dejará otros mensajes de los que hace 30 años le dejaba, ¿no? Y trata de compartirlo y transmitirlo, y de alguna manera buscar que todos, a través de lo pequeño o grande que podamos aportar, vayamos en ese vuelo unitario al rescate de la humanidad misma. Quiero compartirte llamadas. Marta García Preciado se comunica que quiere participar por uno de los libros, al igual que Paola Cervantes García. María Magdalena Aldulcín, felicito por su valentía y su paciencia. Charlie, deleítanos, porque con un poema, vamos a ver cuántos alcanzamos. Necesitamos hacer el sorteo. Yo mientras hago el sorteo de los ganadores de esta mañana, ¿cuál nos vas a compartir? Cubetazos de vida. Fluyes, Dios, en torrente, cargando ninguna promesa, sin culpas por repartir o cuenta pendiente alguna. Fluyes en la sed que nado, como si ignoraras mi existencia, y bebo el nombre de tus ojos, como si creyera que me miras. Floto entre tú y mis dudas, renovando mi sed de sed, nadando al buscar el agua entre cubetazos de vida. Y con esos cubetazos de vida vamos a dar el nombre de los ganadores de esta mañana. Son 4 libros los que tenemos. El primer ganador, Antonio Juárez García. Segundo ganador, José Ortiz Valdivia. Tercer ganadora, María Guadalupe Montes. Y nuestra cuarta ganadora de esta mañana, Marta García. Voy a repetir los nombres:
Antonio Juárez García, José Ortiz Valdivia, María Guadalupe Montes y Marta García son los ganadores de uno de los libros de nuestro invitado esta mañana, Carlos Vázquez Segura. Charlie, se nos está terminando el tiempo, ¿algo más que quieras agregar? Pues me hubiera gustado leer más, pero bueno, queda así la duda para venir otra vez contigo, y fue un placer haber estado con todos ustedes. Veo que quedan minutos, digo más bien pues ya fracciones para no creo alcanzar a leer otro poema. Si acaso repetir el que dijo, del que ya hizo un comentario Juan Fernando, que es muy chiquito, que dice: el ave que sabe lo ave que es, salta del nido por primera vez. Y con esto también nos vamos a despedir dándole las gracias al doctor Juan Fernando Cárdenas por haber estado con nosotros esta mañana, doctor. No, un placer estar con ustedes, y cuantas veces me inviten aquí estaremos. Felicidades, Charlie, un gusto, y pues insistir, creo que la poesía nos ayuda a vivir más y mejores vidas. Pues así es, gracias a ti que nos acompañaste, que tengas una excelente tarde y te esperamos mañana en punto de las 10 de la mañana transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro.